Hoy vamos a entrar en un terreno bastante denso, porque armé un iceberg con los casos de secuestros más impactantes y extraños que pude encontrar. Son de esas historias que, cuando las conoces, te das cuenta de que la realidad a veces supera por mucho a cualquier película de terror. Así que prepárense, y acompáñenme a bajar a lo más profundo de este iceberg. Heisei tenía 11 años y caminaba hacia la parada del bus escolar en South Lake Tahoe. Era una mañana normal. De pronto, un hombre y su esposa la interceptaron. La golpearon con un arma, la arrastraron a un auto y se fueron. Todo duró segundos. Algunas personas vieron algo raro. Nadie entendió qué estaba pasando. Durante los primeros años, la policía buscó intensamente. Con el tiempo, el caso se enfrió. Heisei fue oficialmente considerada una niña probablemente muerta. Pero Heisei nunca estuvo lejos. Su secuestrador, Philip Garrido, la mantuvo encerrada en su propia casa, en el patio trasero. Construyó cobertizos improvisados, ocultos tras cercas y lonas. Heisei vivía ahí, salía solo cuando lo permitía. Fue abusada repetidamente y, con los años, tuvo 2 hijas, que crecieron creyendo que ese lugar era todo el mundo. Lo más perturbador. La policía visitó la casa varias veces por denuncias ajenas al secuestro. Nunca revisaron el patio a fondo. Nadie escuchó lo suficiente. Heisei fue descubierta en 2009, 18 años después, no por una investigación, sino porque Garrido se comportó de forma extraña en una comisaría y alguien decidió mirar mejor. El infierno había estado a la vista durante casi 2 décadas. Amy Lynn Bradley tenía 23 años. Era deportista, nadadora experta y acababa de graduarse. En marzo de 1998 viajó con su familia en el crucero Rhapsody of the Seas, que recorría el Caribe. Para Amy, el viaje era una celebración. Nada hacía pensar que sería la última vez que la verían. La noche del 23 de marzo, Amy estuvo en una discoteca del barco con su hermano. Bailaron, tomaron algo y regresaron a su camarote alrededor de las 3:30 de la mañana. Su padre la vio sentada en el balcón, despierta, escuchando música, tranquila. Esa fue la última vez que alguien de su familia la vio con vida. A las 6 de la mañana, cuando su padre volvió a mirar, Amy ya no estaba. El balcón seguía intacto. Sus cigarrillos estaban ahí. Sus sandalias también. No había señales de caída. No había gritos reportados. No había cámaras apuntando directamente al balcón. Al principio, la tripulación asumió que Amy había caído al mar. El barco no se detuvo de inmediato. Pasaron horas antes de que se iniciara una búsqueda formal. Para entonces, el crucero ya había avanzado kilómetros. El mar fue rastreado. Nunca apareció un cuerpo. Ahí es donde el caso dejó de ser un accidente. Durante los días siguientes, varios pasajeros reportaron haber visto a Amy después del amanecer, caminando por el barco con miembros de la tripulación. Uno de ellos aseguró haberla visto acompañada por un trabajador del crucero conocido como Yeyou, quien más tarde dio versiones inconsistentes. Semanas después, la familia recibió un dato aún más perturbador. Un turista canadiense aseguró haber conocido a una mujer en una playa de Curazao que dijo llamarse Amy, que pidió ayuda y afirmó estar retenida contra su voluntad. Cuando el hombre volvió con autoridades, la mujer ya no estaba. Años más tarde, surgió una fotografía tomada en un burdel del Caribe. En ella aparecía una mujer muy parecida a Amy. Expertos contratados por la familia afirmaron que las marcas físicas coincidían, incluyendo tatuajes y cicatrices. El FBI nunca confirmó la autenticidad, pero tampoco la descartó por completo. Hubo más testimonios. Un exmilitar dijo haber visto a Amy escoltada por hombres armados. Una mujer afirmó que Amy le pidió ayuda en un baño público. Varios avistamientos independientes en distintas islas. Demasiados para ser uno solo. Insuficientes para probar algo. La teoría de la familia es clara. Amy no cayó al mar. Creen que fue secuestrada dentro del barco, posiblemente traficada aprovechando la confusión, la falta de cámaras y la jurisdicción internacional del crucero. Hasta hoy, no hay cuerpo, no hay arrestos, no hay cierre. Amy Bradley nunca fue encontrada, y la pregunta sigue abierta. ¿Cómo desaparece una persona de un barco lleno de gente, sin que nadie vea nada? Hana Kobayashi tenía 23 años, era fotógrafa y viajaba sola.
Su familia la describía como tranquila, organizada y cercana. El 8 de noviembre de 2024 voló desde Maui hasta Los Ángeles, con una conexión programada a Nueva York. Nunca tomó ese segundo vuelo. En algún punto dentro del aeropuerto LAX, Hannah perdió su conexión. En lugar de reprogramar inmediatamente, decidió quedarse en Los Ángeles. Durante las siguientes horas, su comportamiento comenzó a cambiar de forma extraña. Envió mensajes a su familia diciendo que alguien había intentado robar su identidad, que sentía que estaba siendo vigilada y que algo no estaba bien. El 10 de noviembre, los mensajes se volvieron más alarmantes. Hannah hablaba de hackers, de cuentas intervenidas y de sentirse perseguida. Al día siguiente, el 11 de noviembre, su familia perdió todo contacto con ella y la reportó como desaparecida. La atención mediática fue inmediata. Su padre, Ryan Kobayashi, voló desde Hawái a Los Ángeles para buscarla personalmente. Pasó días recorriendo la ciudad, hospitales, estaciones de policía, calles, hablando con desconocidos, pegando carteles. Según personas cercanas, estaba devastado, sin dormir, convencido de que su hija estaba en peligro. El 24 de noviembre, Ryan fue encontrado muerto en un estacionamiento. Las autoridades determinaron que se trató de suicidio atribuido al estrés extremo y la angustia por la desaparición de Hannah. La noticia sacudió aún más el caso. Ahora no solo había una desaparecida, sino un padre muerto buscándola. Días después, la policía de Los Ángeles revisó cámaras de seguridad del aeropuerto y zonas fronterizas. El 27 de noviembre, informaron que Hannah había sido captada cruzando legalmente la frontera hacia México por San Isidro el 12 de noviembre, sola, a pie, con documentos válidos. Para las autoridades, esto apuntaba a una desaparición voluntaria. Para la familia, no. Ellos insisten en que Hannah no estaba bien mentalmente, que los mensajes sobre hackers no eran normales y que algo o alguien pudo haber influido en sus decisiones. Circularon hipótesis. Un viaje planeado en secreto. Una posible relación con un hombre extranjero. Una crisis psicológica. Incluso fraude de identidad o manipulación digital. Hasta hoy, Hannah no ha sido localizada. No hay llamadas. No hay redes. No hay confirmación de que esté viva. La frase que dejó su padre antes de morir resume el caso. Solo quiero que me devuelvan sus huesos. Durante años, 3 jóvenes desaparecieron en Cleveland, Ohio. Cada caso fue tratado por separado. Nadie imaginó que estaban conectados. Amanda Berry desapareció en 2003. Gina de Jesús en 2004. Michelle Knight incluso antes. Todas terminaron en la misma casa, secuestradas por Ariel Castro, un hombre aparentemente normal, conductor de autobús escolar, conocido por los vecinos. Dentro de esa casa, las mujeres vivieron encadenadas, golpeadas, violadas y aisladas del mundo durante más de 10 años. Castro las mantenía en habitaciones separadas, las castigaba si intentaban comunicarse y controlaba cada aspecto de sus vidas. Lo más perturbador. Los vecinos escuchaban gritos. La policía pasó frente a la casa varias veces. Nadie entró. El infierno terminó cuando Amanda logró escapar rompiendo una puerta y pidiendo ayuda a gritos. La policía entró y encontró a las otras 2. Durante una década, 3 mujeres estuvieron encerradas. En un barrio común. Ambulance. I'm the police. Okay, and what's going on there? I've been kidnapped and I've been missing for 10 years and I'm here, I'm free now. I'm across the street, I'm using the phone. Okay, stay there with those neighbors, talk to the police when they get there. Okay. We're going to send them as soon as we get a car open. No, I need them now before we get back. Amanda Berry, and that she had been kidnapped 10 years ago. She's at this location now. So code 1. 2-3, you got a boss coming? This might be for real. I'm heading over. Adam 23 radio. Go ahead. We found them. We found them. Kalin tenía 20 años cuando aceptó un aventón para ir a una fiesta. Parecía un matrimonio amable. Minutos después, fue secuestrada, encadenada y llevada a una casa donde comenzó uno de los casos de manipulación psicológica más extremos registrados. Sus captores le dijeron que pertenecían a una organización secreta poderosa llamada La Compañía. Le aseguraron que la vigilaban todo el tiempo y que, si escapaba, matarían a su familia. Durante 7 años, Kalin fue mantenida como esclava.
Pasó meses viviendo dentro de una caja de madera debajo de una cama. A veces salía, trabajaba o convivía con otras personas, pero nunca escapaba, y se preguntarán, ¿por qué? Porque creía que el mundo exterior era más peligroso que el cautiverio, así que imagínense el nivel de tortura psicológica que tuvo que pasar para simplemente rendirse mentalmente y no pensar en una alternativa de escape. Cuando finalmente logró huir, descubrió la verdad. La organización nunca existió. El terror había sido completamente construido en su mente. Chloe Eileen era una modelo británica de 20 años que viajó a Milán para una supuesta sesión de fotos. El encuentro había sido organizado por correo y parecía legítimo. Al llegar al lugar, fue drogada y despertó encadenada dentro de una maleta. Sus captores pertenecían a un grupo criminal que planeaba venderla como esclava sexual en la dark web. Durante 6 días, Chloe estuvo retenida en una casa aislada, vigilada constantemente y amenazada con ser subastada. El plan se frustró cuando sus secuestradores descubrieron que Chloe ya tenía hijos, lo que reducía su valor según sus propias reglas. Fue liberada y la policía arrestó a los responsables. Chloe sobrevivió, pero el caso confirmó que las desapariciones modernas también pueden empezar con algo tan común como un correo de trabajo. Durante los años 70, varios adolescentes y jóvenes comenzaron a desaparecer en distintas zonas de Illinois. Muchos de ellos habían aceptado trabajos temporales o encuentros casuales. Las autoridades asumieron que eran chicos problemáticos que se habían ido por su cuenta, por lo que varios casos se investigaron de forma superficial o quedaron archivados. John Wayne Gacy era un hombre bien visto por la comunidad. Tenía su propio negocio, participaba en eventos políticos locales y se presentaba como voluntario en fiestas infantiles, donde se vestía de payaso. Su imagen pública hacía impensable cualquier sospecha. La verdad salió a la luz cuando uno de los jóvenes fue reportado como desaparecido y las pistas condujeron directamente a la casa de Gacy. Allí, la policía descubrió que 33 cuerpos habían sido enterrados bajo la vivienda y en terrenos cercanos. Durante años, cada desaparición fue tratada como un caso aislado. En realidad, todas llevaban al mismo lugar y al mismo hombre. John Wayne Gacy no encajaba con la idea de un criminal. Era sociable, respetado y participaba en actos públicos. Incluso entretenía niños vestido de payaso. La idea de que alguien así ocultara decenas de cuerpos rompe por completo la confianza en las personas normales y hace que este caso sea tan impactante. Samuel Little confesó haber asesinado a más de 90 mujeres. Muchas de ellas habían sido reportadas como desaparecidas, pero nunca investigadas a fondo. Eran mujeres pobres, trabajadoras sexuales o sin familia cercana. Sus desapariciones no generaron alertas. Algunas ni siquiera quedaron registradas correctamente. Décadas después, Little dibujó retratos de sus víctimas para ayudar a identificarlas. Muchas aún no tienen nombre. El terror aquí no fue solo el asesino. Fue el silencio alrededor de las desapariciones. Es aterrador porque muchas de sus víctimas no importaron lo suficiente como para ser buscadas. La policía no sabía cuántas mujeres habían desaparecido ni quiénes eran. El propio asesino tuvo que dibujar sus rostros para que existieran oficialmente. El miedo no es solo Samuel Little. Es darse cuenta de que el sistema tuvo una ineficiencia total y que el hecho de que el mismo asesino te tenga que ayudar lo hace muy lamentable y fuerte de asimilar. Durante años, decenas de mujeres desaparecieron en Vancouver. La mayoría eran trabajadoras sexuales o personas en situación vulnerable. Sus denuncias no fueron tomadas en serio. Muchos casos se archivaron como fugas o simples desapariciones. Robert Picton era un granjero aparentemente inofensivo. Invitaba mujeres a su propiedad. Allí las asesinaba. Más tarde se descubrió que algunas víctimas fueron desmembradas y sus restos usados para alimentar cerdos. Nunca se pudo determinar cuántas mujeres desaparecieron realmente. Muchas siguen oficialmente sin nombre. Lo aterrador no fue solo el crimen, sino cuántas desapariciones fueron ignoradas antes de descubrir la verdad. Israel Keyes no buscaba fama ni reconocimiento. No seguía patrones claros. No elegía un tipo específico de víctima. Eso lo hacía invisible. Durante años, viajó por Estados Unidos enterrando kits en lugares remotos, armas, esposas, cinta, dinero. Algunos de esos escondites permanecieron bajo tierra durante años, esperando el momento adecuado. Cuando regresaba, elegía a alguien al azar. Un desconocido que simplemente estaba en el lugar equivocado. Secuestraba, asesinaba y desaparecía sin dejar rastro. Cambiaba de estado constantemente,
Usaba autos robados y evitaba cualquier conexión directa con las víctimas. Muchas desapariciones nunca parecieron relacionadas entre sí. Cuando fue arrestado en 2012, confesó algunos asesinatos, pero dejó claro que había muchos más. Dijo que no los revelaría todos. La policía sospecha que el número real jamás se conocerá. Antes de que pudiera dar más información, se suicidó en su celda. Hoy existen desapariciones que encajan con su perfil, pero no hay pruebas suficientes para confirmarlas. Personas que un día no regresaron y que nunca fueron oficialmente vinculadas a ningún crimen. El terror no está solo en lo que hizo. Está en lo que nadie sabrá jamás. Durante años, niñas comenzaron a desaparecer en pueblos pequeños. No era una ciudad, no era un barrio específico, era cualquier lugar donde una niña caminara sola. Iban a comprar pan, a visitar a un familiar, a la escuela. Nunca regresaban. Las familias denunciaban, pero la respuesta era lenta o inexistente. Muchas víctimas eran pobres. No había presión mediática. Cada desaparición parecía un caso aislado. Pedro López se acercaba a ellas con calma. Las engañaba. Las llevaba a zonas apartadas. Cuando fue capturado, no lo negaba. Lo contaba. Confesó haber asesinado a más de 300 niñas y llevó a la policía a fosas comunes. En varios lugares encontraron restos humanos. No todos pudieron ser identificados. Muchas familias nunca supieron si su hija estaba allí. Fue condenado. Años después, lo liberaron. Hoy, Pedro López está desaparecido. No se sabe si murió. No se sabe si volvió a morir. El terror no es solo lo que hizo. Es que el mayor asesino de niñas del continente simplemente se perdió, como si nada. Esto no es un caso. Es una herida abierta. Desde principios de los años 90, mujeres jóvenes comenzaron a desaparecer en Ciudad Juárez siguiendo patrones inquietantemente similares. Salían de madrugada hacia las maquilas, caminaban solas por calles sin iluminación o tomaban transporte público. Algunas nunca llegaron. Otras fueron vistas por última vez a pocas cuadras de sus casas. Días después, algunos cuerpos aparecían en el desierto, con señales de violencia. Muchas otras jamás aparecieron. No había un solo responsable claro, ni una explicación oficial que cerrara los casos. Las familias buscaron solas. Pegaron carteles, recorrieron baldíos, hablaron con desconocidos. Algunas madres excavaron con sus propias manos donde les dijeron que quizá había algo. Mientras tanto, las autoridades perdían pruebas, cerraban expedientes apresuradamente o insinuaban que las víctimas se habían ido por voluntad propia. Hubo detenidos que confesaron bajo tortura. Hubo expedientes que se extraviaron sin explicación. Hubo testigos que aparecieron muertos o desaparecieron también. Se habló de asesinos seriales, de redes de trata, de complicidad policial y protección desde el poder. Ninguna teoría fue confirmada del todo. Ninguna investigación llegó hasta el final. Lo más aterrador no es lo que pasó en los 90. Es que sigue pasando. No es historia. No es pasado. Es algo que nunca se cerró. Bueno, esos fueron los 4 niveles con los casos más interesantes que pude encontrar. Si les gustó, suscríbanse y dejen su like. Nos vemos en el próximo video.